estandarizada. Lo más importante son los siglos y los conceptos más que las fechas en sí. ¿Ya? Uno que otro personaje importante puede ser, pero siempre lo principal van a ser los conceptos. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico, o sea, los países europeos principalmente, y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación de recursos naturales. O sea, economía chilena del siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra mercado? ¿Sabes lo que es un mercado? donde se compra y vende. Bien, pero no confundir con un mercado como una feria, ¿ya? El mercado es el lugar ficticio donde se transa la oferta y la demanda. Eso es. Y eso ya te abarca todo. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda puede ser servicio, objeto como un computador, un teléfono, comida, ya, lo que sea. Servicio de internet, servicio bancario, todo lo que se transa la oferta, ya, que se quiera vender, y lo que alguien demanda, eso se le llama mercado en economía. Así de simple. Y eso es lo que va a tratar de hacer Chile durante el siglo XIX, ya, posicionarse dentro de un mercado internacional. Entonces tenemos la economía antes de la independencia, ¿ya? Donde está bajo un control español, ¿ya? Chile dependía de lo que España quería que vendiese y produciese. No podía vender cualquier cosa. De hecho, lo único que vendían era un poco de trigo, ya cebo y ancaca. Y listo, y era lo único que se podía producir prácticamente aquí en Chile. ¿Ya? No tenían libertad ni siquiera de hacer su propio vino porque el vino tenían que traerlo de España. Entonces tenemos que Chile siempre ha sido un productor de materias primas. Desde la independencia y después va a seguir con esto. Escaso desarrollo industrial y comercial. ¿Por qué? Porque estaba este monopolio comercial por parte de los españoles. Como reitero, no podían ya eh, comercializar a gusto. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Con el primer ciclo económico de Chile independiente. Una vez que Chile se independiza, ya, en 1818, completamente de los españoles, nos queda la gran duda, ¿y ahora qué hacemos? Es como una persona joven que se va de la casa de los papás y tiene que hacer algo para subsistir porque ahora los papás no lo van a mantener. Ahora no, po. Este país, Chile, tiene que decidir cuál es el camino que va a tomar. ¿Ya? Pero, a modo de pregunta, ¿qué es un ciclo económico? Son las fluctuaciones naturales en la actividad económica. Ninguna economía es lineal. Siempre va a haber un momento en el que se gana mucha plata, en un momento que no se gana mucha plata, que son las crisis económicas. Y si vemos, ya, este gráfico que aquí abajo dice que hay un minuto de expansión y un minuto de recesión, que está el auge y está la depresión económica. Y de esa manera es como funciona la economía. Hoy día Chile tiene una recesión, ok, pero en un año más, 2 años más, vamos a estar bien. El desempleo va a bajar, los sueldos van a subir y después otra vez otra crisis económica. Y así se va el mundo, siempre ha sido igual. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, que es el país más poderoso de todos, tiene una economía lineal donde siempre le va bien. Ahora, ¿cuál es la tarea de los estados? Hacer que las rachas buenas se mantengan en el tiempo. Entonces tenemos la crisis, ¿ya? De 1810 a 1830, gasto y deterioro de la infraestructura
en la guerra de independencia. Siempre las guerras van a ser malas para los países. Se gana o se pierda, siempre va a haber algún tipo de problema. Y uno de los problemas principales que se ven en una guerra es la destrucción de la infraestructura. Los campos, principalmente en esta época, se ven afectados, ¿ya? Saqueados incluso por soldados a veces. Falta de experiencia en la administración económica, obvio. ¿Por qué? Porque no había especialistas en economía. No se necesitaban durante la independencia. ¿Ya? Entonces tenemos después una expansión entre 1830 y 1870. ¿Ya? Determinada por qué: incorporación de los principios económicos liberales, organización de las finanzas públicas, explotación de los nuevos recursos y mercados. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Ya? Cómo Chile se empieza a abrir paso y cómo se empieza a mostrar al mundo para poder vender los recursos que tenían. Cómo se empieza a organizar el país en pos de hacer que países que están a miles de kilómetros de Chile, como países europeos, ya, o Estados Unidos, empiecen a comprar los productos chilenos por sobre el peruano, por sobre el argentino, y poder hacer que el país surja y gane dinero. Un país que está quebrado. Chile parte como un país quebrado, producto del endeudamiento que tuvo durante la guerra de independencia. Recordemos también que no solo por la independencia de Chile, sino que también financió la independencia del Perú. Y Perú no retribuyó eso económicamente. Fue como una extensión de mano: oh, muchas gracias Chile, y listo. Y Chile, quédate con la deuda. Entonces Chile va a tener que buscar la forma de revertir esto. Y tenemos la economía de Chile inicia su despegue. ¿Ya? Tenemos que ver que cuando Chile va a empezar a, eh, a impulsarse económicamente. ¿Ya? Chile va a empezar a impulsarse económicamente después de lo que se denomina el periodo de aprendizaje político, que fue lo que vimos la semana anterior. Bueno, la semana anterior. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que vimos en la última clase? Señor Sergio, Monse o Melissa, ¿alguien se acuerda? Que vimos que después de la independencia, ¿qué pasaba con Chile? Profe, no tiene nada que ver con eso, pero yo me llamo Martina Vázquez, es la cuenta la que tiene ese nombre. Ah, ya, disculpe, pero señorita Martina, ¿se acuerda lo que vimos en la última clase? No, no me acuerdo mucho. Pero algo se acuerda vos, porque si no dice mucho lo que sea, un nombre, un concepto, cualquier cosa. Tenía que ver con tres tipos de constituciones diferentes, ¿eh? En 6 años, donde cada constitución va a tener su propia idea, ¿ya? Una va a ser conservadora, otra va a ser federal y otra va a ser liberal, donde el país no logra organizarse. Si un país, y los gobiernos también duran súper poco, 3 años, ¿ya? Y vamos a tener este periodo que se llama aprendizaje político y un periodo de anarquía. Y si los gobiernos no son estables, ¿van a poder surgir económicamente? ¿Sí o no? Así de simple. No. No, ¿cierto, Sergio? No van a poder, es obvio. Si esto es como un matrimonio, chiquillos. Si el matrimonio vive peleando, nunca se van a poder colocar de acuerdo ni siquiera en qué comprar en la casa, porque cada uno va a gastar la plata en lo que se le parezca, porque no va a dar el brazo a torcer en tomarle la opinión con la persona que está molesta todos los días. Obvio. Esto es lo mismo. Si los políticos no se ponen de acuerdo
en cómo gobernar el país, menos se van a colocar de acuerdo en cómo administrarlo económicamente. Entonces vamos a tener un periodo ya de 10 años donde la economía no va a surgir en el país. La década del 20 del siglo XIX ya, se va a marcar por ello, porque el país no va a avanzar. Pero vamos a tener que, sin embargo, entre 1831 y 1857 Chile volvió un extraordinario crecimiento económico. Ya. Y esto es súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque Chile se empieza a organizar políticamente. Una de las causas por las cuales se logra que Chile tenga este repunte económico va a ser la organización política. Cuando empiezan los gobiernos conservadores, que igual los vamos a ver más adelante, ¿ya? Y comienzan estos gobiernos conservadores y el país se empieza a estabilizar. Y cuando logra estabilizarse políticamente, logra una estabilidad económica. Entonces tenemos que algunos de los aspectos que evidenciaron este desarrollo es que mejoró la producción en los campos, especialmente de trigo, porque vamos a ver más adelante que los gobiernos conservadores empiezan a colocar orden, ¿ya? E incluso empiezan a pelear contra la delincuencia en los sectores rurales. Y con esto, ¿qué vamos a tener? Un mejor país donde se va a poder trabajar y donde se va a poder prosperar. Hubo una mayor producción minera de carbón, cobre y plata. Por lo mismo, porque se empiezan a tomar políticas públicas en pos de la economía. ¿Ya? Tenemos las exportaciones se multiplicaron y hubo gran desarrollo de obras públicas. A medida que el país gana plata, se puede desarrollar en obras públicas. ¿Y cuáles son las obras públicas? Van a ser alumbrado, ¿cierto? Conectividad, comunicación, educación principalmente. Y tenemos lograda cierta estabilidad política en 1835, Chile dio en concesión a Guillermo Waldring las operaciones de algunos barcos a vapor entre los puertos de Valparaíso y el Callao, Perú. Así nació el Pacific Steam Navigation Company, fundada por este empresario estadounidense. O sea, ya tenemos inversionistas extranjeros, que es algo súper importante. Los países no pueden surgir sin un inversionista extranjero. Y ya empezamos a ver norteamericanos acá. Pronto los productores agrícolas, por medio de estos barcos, empiezan a comercializar a varias partes. Australia, Nueva Zelanda, California, Ecuador, Perú, Bolivia, Haití, ya, entre otros. Entonces Chile ya empieza a abrirse mercado en el extranjero y empieza a hacerse conocido en el mundo como un país que produce materias primas. Si voy muy rápido o algo no entienden, muchachos, ustedes me paran y me dicen, profe, ¿me puede explicar esto de nuevo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que lo primero y lo fundamental es definir un modelo económico. Estamos en pleno capitalismo, surgimiento del capitalismo, ya, producto de la revolución industrial, y estamos en una época en que el liberalismo lo es todo. Pero aún así Chile tiene que definir un modelo económico. ¿Y cuál va a ser este? El crecimiento hacia afuera. Ya. Existen dos formas de crecimiento. Lo que se llama crecimiento hacia adentro y el crecimiento hacia afuera. El crecimiento hacia adentro es aquella economía cerrada, ¿ya?, que va a depender de sí misma. O sea, todo lo que se produce aquí en Chile se consume. Se crean cosas, ¿ya?, se cultivan cosas y se comercializan dentro del país. Ahora, ¿eso es muy limitado? Sí, es muy limitado. ¿Genera mucho empleo? Sí, genera mucho empleo, pero te limita mucho, sobre todo en un país chico como Chile, que a principios, antes de la primera mitad del siglo XIX, se hace un censo
y somos 1.800.000 habitantes, o sea, nada. Ya. El 10% de la población actual era la población total en esa época. Entonces era muy difícil una economía hacia adentro. Entonces Chile opta por esta economía hacia afuera, que es el modelo de desarrollo económico que se sustenta en la venta de materias primas a otros países. Se establece una red comercial con varios países, principalmente europeos. O sea, Chile ya tiene un plan de desarrollo. ¿Y qué significa este crecimiento hacia afuera? Significa que Chile toma la determinación de abrirse mercado hacia afuera y vender materias primas, no tecnología. Chile nunca ha vendido tecnología. Hasta el día de hoy, desde que comenzó hasta hoy, más de 200 años de historia, Chile nunca ha vendido tecnología, ni siquiera servicios. Principalmente siempre van a ser materias primas. Y así se empieza a abrir hacia el mercado europeo. ¿Por qué? Porque Europa, a pesar de que tiene mucha tierra fértil, no tiene muchos recursos naturales, en comparación a los países sudamericanos, me refiero. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que entre la década de 1830 y 1870, la economía vivió en la edad del crecimiento hacia afuera, uno de los periodos más prósperos de la historia. La creciente exportación de recursos agrícolas y mineros, o sea, materias primas. Recordemos que las materias primas son todos aquellos productos que no son manufacturados, o sea, que no se fabrican y se extraen ya de la naturaleza. ¿El hombre los puede manipular? Sí, ya, como la fruta que manipula su crecimiento, ok, o sus características, pero no la fabrica el hombre, tiene que esperar aún así que crezcan de la tierra. Y para qué hablar de lo que es el cobre, la plata, ¿cierto? Entonces Chile toma esta decisión de exportar materias primas y lo que hace es importar ya manufactura y capitales. O sea, vamos a hacer un cambalache. Miren, nosotros le vamos a exportar cosas a ustedes, supongamos los ingleses, y ustedes nos van a vender productos. Ya, nosotros les damos las materias primas y ustedes nos dan los productos. Exportar e importar. Ahora, exportar, ¿qué significa? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Que es un concepto importante. Chicos, Hacia afuera, bien. ¿E importar, Sergio? hacia adentro. Excelente. O sea, cuando yo exporto, mando mis productos hacia afuera y cuando yo importo, traigo cosas de hacia afuera. ¿Ya? O sea, yo no fabrico cosas acá, las compro. Y eso es lo que va a hacer Chile. ¿Ya? Generar una prolongada bonanza, ¿ya? Que junto con estabilizar la situación interna del país, lo insertó definitivamente en el camino de la modernización capitalista. O sea, Chile, por todas partes y de forma acelerada, trata de integrarse a este mundo capitalista y haciendo que estos negocios, de yo te vendo materias primas, tú me vendes manufacturas, e incluso capitales. O sea, ya, ok, mira, yo te voy a venderte todo esto, pero necesitamos que tu gente con plata, ya, o sea, le venden productos a Inglaterra y llama a la gente adinerada de Inglaterra a venir al país. De hecho, acá en Chile va a haber mucho inglés que va a invertir, sobre todo en el sector minero, principalmente en las salitreras. Ahora, fortalezas de este sistema económico. Creciente demanda, ya, de productos chilenos en mercados extranjeros. Por la calidad,
por el costo. ¿Ya? Altos y buenos precios de las exportaciones. Estabilidad política. A medida que va creciendo la revolución industrial, va mejorando la calidad de vida de las personas, por ende, ¿cómo se llama esto? A nivel mundial, nos vamos a encontrar con un aumento de la población. Y si aumenta la población, obviamente se va a necesitar más alimentos. Y ahí es donde entra Chile, a suplir esa necesidad. Ahora, debilidades, dependencia de la economía chilena a crisis externa, ya crisis del 57 y de 1975. Y nos vamos a encontrar con problemas que principalmente van a datar en, si pasa algo en el mundo y te dejan de comprar, automáticamente tu país entra en una crisis económica. Que fue prácticamente también lo que va a pasar después en 1929 con la Gran Depresión. Donde con qué nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar con que una crisis que comienza en Estados Unidos se traslada a todo el mundo y afecta mucho a Chile. La de 1929, convirtiéndonos en el país más pobre de esa época a nivel mundial. ¿Qué otra debilidad va a haber? No se valora el mercado interno, a nadie le importa. Se producen cosas acá, ya no me interesa. Aquí lo que interesa es que se vendan cosas para afuera. Ya. E incluso hasta el día de hoy se puede ver que siempre ha estado el mito aquí en Chile de que existen dos tipos de productos. ¿Ya? Está, por ejemplo, la fruta que se vende normalmente en el país y está lo que se llama la fruta de exportación. O sea, Chile se caracteriza por dejar lo peor para vender acá en Chile y lo mejor se vende hacia afuera porque lo pagan más caro. Entonces, en esta época pasa lo mismo, no se valora el mercado interno, no importa aquí. Vendamos cosas para afuera nomás, si allá está la plata, no está aquí dentro de Chile, está allá afuera. No fue capaz de incorporar tecnología. Chile fue uno de los países que más le costó tecnificarse, sobre todo en lo que es el campo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, factores que permitieron el desarrollo, el comercio mundial creció. Gracias a qué? A la revolución industrial. A mayor maquinaria se necesitan más recursos, acero incluso. ¿Ya? Las potencias industriales necesitaban materias primas para producir en masa y Chile estaba dispuesto a venderlas. Así de simple. Entonces tenemos que el Estado chileno toma una serie de medidas para mejorar la economía y puso como ministro de Hacienda a Manuel Rengifo, conocido también como el mago de las finanzas. ¿Y qué hace este mago de las finanzas? Durante los dos primeros gobiernos conservadores que fue de Prieto y Manuel Bulnes, ¿ya? Que duran entre el 1831 al 51, ya los dos sumados. Saneamiento económico, disminución del gasto fiscal. Lo primero que hay que hacer siempre es disminuir el gasto fiscal cuando hay problemas económicos, porque uno se ahorra plata en sueldo de muchas personas. Reorganización del pago de impuestos. Lo que se intenta hacer aquí es que la gente pague impuestos. Por medio del impuesto se construyen el aparataje público, ya, todas las obras públicas. Y nos vamos a encontrar ya, con que a esta persona se le ocurrió, no, pues hay que organizar los impuestos, esta cuestión no es chaca, esto tiene que ser serio. ¿Y cuál es la forma más seria de hacerlo? Bueno, fácil, organizando los impuestos. ¿Ya? Y de esa manera vamos a poder construir lo que necesitamos para que nuestras cosas salgan para afuera. ¿Por qué? Porque aunque usted coloque una empresa
Si el Estado no coloca un puerto, usted no puede sacar las cosas del país. Si no coloca una aduana, usted no puede hacer que entren cosas al país. Ahora, impulso de las actividades económicas privadas. ¿Ya? El Estado no es el encargado de producir dinero para las personas. No, son los privados. El Estado, de hecho, es pésimo administrador. Las empresas fiscales nunca van bien. Si no tienen un inversionista extranjero. Ahora, el auge minero, minería de la plata, el Chañarcillo, se empiezan a descubrir nuevos yacimientos. ¿Ya? Exportaciones de trigo a California y Australia, súper importante. Tenemos el auge comercial, Valparaíso, primer puerto del Pacífico Sur. Y esa era la meta que tenía el país. ¿Ya? Convertir a Valparaíso en el puerto principal. ¿Por qué? Porque Chile va a tener después dominado lo que es el Estrecho de Magallanes, que en esta época es el único paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico y viceversa, y el que controla eso controla el mercado, porque después automáticamente te encuentras, cuando vienes del Atlántico al Pacífico, te encuentras con Valparaíso. Ah, bueno, primero está Talcahuano como puerto principal, y después va a estar Valparaíso. Entonces, la idea es propulsar a Valparaíso para que derroque al puerto más grande que hay en esta época, ya en el siglo XIX, que va a ser el Callao en Perú. Entonces, el objetivo de esta persona era esa, hacer que Valparaíso domine todo y de esa manera exportar los productos y también hacer que lleguen más inversionistas. Y tenemos la siguiente fuente, muestra el dinero obtenido por el Estado en la segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a ver avances importantes. Entrada fiscal, o sea, cómo el dinero fiscal crece en 30 años, de 1868 a 1998, se triplica, ¿ya? Incluso más, se cuatriplica casi el dinero que entra a las arcas fiscales gracias a estas exportaciones. ¿Ya? Si en 1868 entraron 11.938 miles de dólares, vamos a tener que en el 98, 30 años después, van a entrar 45.000, ¿ya? Millones de dólares, lo cual es importantísimo. Tenemos las exportaciones mineras, que es algo importante. ¿Por qué? Porque aunque el trigo es importante, nos vamos a encontrar con que las exportaciones mineras son lo que van a traer el dinero en este país. ¿Ya? La agricultura es algo que viene muy fluctuante, porque tierra para cultivar prácticamente hay en todas partes, pero no en todas partes hay cobre, no en todas partes hay plata, ¿ya? Y no en todas partes va a haber salitre. Y vamos a ver, ¿ya? En esta tabla de exportaciones mineras, cómo del 38 al 44, o sea, 6 años, ¿ya? La cantidad de dinero que ingresa en libras esterlinas, que también es una moneda internacional, que es la moneda inglesa, también en 6 años se triplica de 123.557 libras esterlinas que se venden, ya, que gana Chile vendiendo, llegamos a 411.000, o sea, en poco tiempo vemos que lo que el Estado chileno trata de propulsar empieza a dar fruto. Ahora tenemos el cobre en la zona sur, el carbón en la zona sur de Chile, ¿ya? La plata tuvo un gran impulso luego de que se descubriera la mina de Chañarcillo en el norte, y el cobre en el norte, la explotación, ¿ya?, de este mineral se transformó en uno de los motores de la economía chilena. Chile se va a empezar a propulsar ya en este siglo
como uno de los mayores exportadores de cobre a nivel mundial. Una, por la calidad, y dos, porque prácticamente en el norte se encuentra cobre por todas partes. Entonces la cantidad de cobre que se tiene acá es tremenda. Vamos a tener otro producto estrella que va a ser el trigo. ¿Ya? Va a ser el trigo. Y vamos a analizar este mercado exterior. ¿Y de qué va a tratar este mercado exterior? Vamos a ver que entre 1948, ¿ya? Estos porcentajes están en quintales de trigo, que es como sacos. Vamos a ver cómo entre 1848 y 1857 se va a aumentar la cantidad de quintales. Obviamente esto también te va a mostrarte la fluctuación económica del mercado. ¿Por qué? Porque lo que te muestra el gráfico, que en 1948 se vendían alrededor de 70.000 quintales al año, ¿ya? Pero va a llegar a un punto que en 2 años, ¿ya? Esto va a aumentar y se va a duplicar a casi 140.000 quintales, llegando en 1855 a casi 200.000 quintales. O sea, vamos a tener como en 6 años, ¿ya? Prácticamente se cuadruplica la venta de este producto, el trigo. Esto va a ser producto por dos factores importantes, ¿ya? Que por eso después automáticamente cae, aunque va a tener un repunte, pero se va a mantener bajo. Primero, la fiebre del oro en Australia, y después la fiebre del oro en California, y esos son los picos que tenemos, este pic. Y entre 1849 y 50, y el segundo pic va a ser en 1855, que va a ser esta fiebre del oro, aunque va a durar eso nomás. ¿Ya? Luego tenemos que a partir de 1848 Chile exporta harina y trigo a distintas zonas de América. ¿Ya? California y Australia, que van a ser estos pics que les dije, por lo que le había mencionado. ¿Qué es esta fiebre del oro? Que supuestamente en California se encontraba ahora en cualquier parte, mucha gente se trasladó hacia allá para hacerse rico, y obviamente esa gente necesitaba alimentarse, ¿ya? Y por ende, lo mejor era comprar trigo de afuera. ¿Y quién estaba dispuesto a vender ese trigo? Pues Chile. Ahora, dentro de todo esto, chicos, vamos a tener lo que se denomina también el ciclo salitrero. Esto lo vamos a ver más adelante de forma más detallada. Que es la incorporación de los territorios salitreros a comienzos de la década de 1880. Inicia una nueva etapa denominada ciclo salitrero o economía del salitre, donde Chile se posicionará como el principal exportador de salitre del mundo, lo que tendrá su fin en 1930 con la Gran Depresión. Ahora, en este primer punto, el salitre es un mineral que se da en el norte. ¿Ya? Antes de la Guerra del Pacífico, ese mineral le pertenecía a Bolivia. Los inversionistas eran chilenos, pero le pertenecía a Bolivia, porque ese territorio de Antofagasta le pertenecía a ellos. ¿Ya? Lo que es Trabajás también. Pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Que después de la Guerra del Pacífico Chile se adueña de ese territorio y ahora pasa a ser chileno todo eso. Entonces todo lo que se ganaba en impuestos los bolivianos ahora lo gana Chile. Y Chile va a tener una cantidad de plata impresionante. Y acá es donde realmente se marca la expansión económica. ¿Ya? Durante esta época de prácticamente 50 años, donde Chile va a ser un país próspero,
donde muchos inversionistas extranjeros van a llegar, principalmente ingleses. Ahora, ¿para qué sirve el salitre? ¿Alguien sabe para qué sirve el salitre? ¿Alguien que me diga? ¿Sirve para ser explosivo? Muy bien. Una de las bases de la pólvora. Ya. Y estamos en una época donde existe lo que se llama el imperialismo europeo, donde los países como Alemania, Italia, Francia e Inglaterra tratan de dominar los países que quedan, que no han sido sometidos, como los países asiáticos y los países africanos. Obviamente, no van a ir a pelear a combo, van a necesitar armamento. Y ahí es donde entra el salitre. Chile lo vendía barato y lo vendía en gran cantidad y calidad, que es sumamente importante. Pero ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver que en la Primera Guerra Mundial, que también es un tema que vamos a ver más adelante, Chile empieza a decaer en lo que es el salitre, porque los alemanes, que son un país que no tienen muchos recursos, ya, crean su propio salitre, que es más barato y cualquiera lo puede hacer. Y crean un salitre sintético. Y después, cuando comienza la crisis de 1929, ya, ahí ya se acaba la economía del salitre. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve el problema de la economía hacia afuera, porque producto de una crisis internacional, que es muy grande, los países cierran su economía, o sea, no compran nada en el extranjero porque no hay plata. No hay plata, ¿ya? Y nos encontramos con que Chile deja de vender este salitre. Ahora después, obviamente, con el tiempo, el cobre se va a hacer cargo de lo que se hacía el salitre. Y hoy en día el principal producto estrella que tenemos es el cobre. Pero en esta época no, era el salitre. Después, en la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, es el primer ciclo de expansión de la economía chilena, sentó las bases para lograr una participación en las industrias salitreras de Tarapacá y Antofagasta, ya sea a través de la llegada de mano de obra y capitales chilenos a la zona. Ejemplo, compañía de salitrera y ferrocarril de Antofagasta, como por su rol de abastecedor de estos territorios. Ya. E incluso el ciclo del salitre va a ser tan importante a nivel país que nos vamos a dar cuenta que toda la tecnología que se trae es para hacer que el salitre progrese. Así de simple. El ferrocarril, el telégrafo, los alumbrados, todo lo que se hace es en pos de eso. ¿Para qué se construyen los trenes? Para sacar el salitre más luego de donde se exportaba, de donde se extraía hasta los puertos del norte. Y también para alimentar a toda la gente que se fue del sur de Chile buscando una mejor esperanza, un mejor estilo de vida, y llegando a la salitrera. De esa manera se construyen los trenes hacia el sur, incluso hasta Puerto Montt, ¿ya? De Iquique a Puerto Montt, con la finalidad de que puedan ser capaces de llevar alimento hacia esos lugares. Ya recordemos que el salitre se da en el desierto más árido del mundo, ¿ya? Donde prácticamente no hay vegetación. Entonces es prácticamente imposible sembrar. Y Chile se va a tener que tecnificar para poder seguir posicionándose a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener todo este aparataje, ¿ya? En el cual se van a empezar a construir cosas y se va a empezar a avanzar.
¿Por qué? Porque el Estado consigue por medio de impuestos mucho dinero y vamos a tener que durante los años 1850 y 1900 gran parte de los recursos económicos del país fueron destinados al desarrollo de obras públicas y proyectos de mejoramiento de infraestructura urbana. A lo largo de todo el país se construyeron caminos, puentes, puertos, ¿ya? Se instalaron las primeras líneas telefónicas y se extendieron los sistemas de alcantarillado y alumbrado público. O sea, se aprovecha de mejorar la calidad de vida de las personas producto de este auge económico. Y vamos a tener que, ya en 1910, o sea, casi 100 años de la independencia de Chile, ya se cubría un territorio entre Iquique a Puerto Montt, lo cual es una distancia muy considerable. Otras áreas de inversión fueron la construcción de hospitales en Chile, esto con el fin de mejorar las condiciones de salud de los ciudadanos. O sea, ya no es solamente el alumbrado, ya no es solamente la conectividad y la comunicación. Ahora también el Estado se empieza a preocupar de la salud de las personas. ¿Ya? Y tenemos la foto de más abajo, lado izquierdo, puente ferroviario sobre el río Biobío, en 1889. Vemos la foto que está al lado, expansión del alcantarillado por parte del territorio nacional en 1898. Fue el año en que Santiago empieza a ver alcantarillado, lo cual es un avance tremendo, sobre todo para la salud, porque antiguamente la gente hacía sus necesidades en un tarro, en una pelela, y las tiraba a la calle nomás, y que la lluvia después se encargue. Pero ahora van a tener alcantarillado. Estación Central de Ferrocarriles, inaugurada en 1857, disculpe. ¿Qué va a ser? ¿Ya? Lo que se conoce hoy en día como Estación Central. ¿Ya? Esta estación central se construye ya, y se inaugura en 1857. Y vamos a tener que incluso hay tanta plata que se empieza a embellecer la ciudad de Santiago por medio de que de la modernización del Cerro Santa Lucía. Que se plantan árboles, porque el Cerro Santa Lucía originalmente no tenía nada, era una tierra pelada nomás. Pero se construye ya esta entrada principal, ya, como la que está abajo, a colores, donde se trata de copiar un estilo francés, darle una elegancia a la ciudad de Santiago, lo cual es súper importante. ¿Y por qué va a ser tan importante? Porque como empiezan a llegar inversionistas extranjeros, se tiene que mostrar un país civilizado, ¿ya? Y no se vea pobre, y por eso se trata de imitar a los países europeos en construcción incluso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? En 1883 la energía eléctrica hizo su aparición en Chile, cambiando la noche de Santiago. Dos faroles de 5 luces cada uno, capaces de alumbrar más de 40 velas, fueron instalados en la Plaza de Armas de Santiago. Aunque la imagen corresponde a la década del 20. Vamos a ver, muchachos, cómo casi 40 años antes se inauguran dos faroles en Santiago. O sea, era un avance tecnológico tremendo, porque era la antesala a que la ciudad se iba a alumbrar, ya no iba a ser con velas, sino con electricidad. O sea, un avance tecnológico, pero tremendo, ya, para esta época, donde la electricidad no era algo masivo. Y tenemos también la central hidroeléctrica de Chivilingo. Fue la primera central hidroeléctrica de Chile. Fue inaugurada en 1897, ubicándose a 14 kilómetros al sur de Lota, en la región del Biobío. Y nos vamos a encontrar con que una planta hidroeléctrica que era chiquitita, la cual la hace funcionar
la familia Cauciño, nos va a dar un acto de modernidad tremendo, ¿ya? Porque se empieza a suministrar energía. Ya no es algo a carbón. Ya no tengo que tener a alguien apaleando una caldera para que... Profe, Dígame, acabo de vomitar, me siento muy mal, me puede dejar presente de que me siento muy enferma. ya, señorita Vázquez. Martina Vázquez, que la cuesta es Monse, pero me llamo Martina. Sí, escríbamelo en el chat, porfa, para que no se me olvide. Bueno, Ya, gracias. Y vamos a tener esta central hidroeléctrica, que va a ser un paso importantísimo, porque ya habla de una modernidad ya, del siglo XIX que va dejando cosas atrás. Se va a empezar a dejar atrás lo que es el carbón para dar paso a lo que es la electricidad. Aunque el carbón, ojo, se ocupa hasta el siglo XX, la década de los 90. Aún hay, incluso aún hay planta de carbón aquí en Chile, y que se llaman termoeléctricas. Ahora, ¿qué tenemos? Que también se empieza a mejorar otra área, la cual va a ser la educación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente si Chile se moderniza, no puede mantener gente eh, inculta en los nuevos puestos de trabajo. Se empiezan a crear nuevos puestos de trabajo, que van a necesitar gente capacitada. Obviamente, un maquinista no puede ser como una persona que no sepa leer y escribir. La persona que arregle el tren, lo mismo. El que va a diseñar toda la línea férrea, es igual, no puede ser una persona que no sepa leer y escribir. Entonces, durante el siglo XIX se invirtió en la construcción de escuelas, liceos y universidades. En esta época, primero se funda la Universidad de Chile, después la Universidad Católica. Va a tener que en 1895 existen 1.300 centros educativos que pertenecían al Estado chileno. Y en 1925 ya existían más de 3.000 centros educativos a nivel nacional, lo cual ya es impresionante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en 30 años ya esto se duplicó. Y vamos a tener también que se crea la Escuela de Arte y Oficio. Vamos a tener gente que no gana tampoco como un peón o un obrero común, pero tampoco va a ganar tanto como el dueño o un jefe, pero sí va a vivir bien y va a empezar a cambiar incluso la sociedad chilena, que también es algo que vamos a ver más adelante. Y va a surgir lo que se llama la clase media. ¿Y qué es la clase media? Toda esta gente que está a la mitad. No es rica, tampoco es pobre. Y la finalidad de expandir la cobertura educativa en Chile fue que la población tuviera la posibilidad de optar a una mejor calidad de vida por medio de las oportunidades que le entregaba el terminar su educación. ¿Ya? O incluso aprender un oficio, arreglar una maquinaria. Bueno, ¿y cuáles son las estadísticas de este periodo? Del primer censo usable en 1930, el crecimiento fue de una tasa anual de 1,3%. Esta tasa más baja en Estados Unidos y Canadá, que fue el 2,1% entre 1850 y 1830, pero bastante superior a la europea, de 0,8% en el mismo periodo. ¿Qué significa esto? Que incluso del resto de Latinoamérica, que fue 1,5%. Y a pesar de que Chile no crece como Estados Unidos, sí crece más que Europa. Y eso es importante porque de allá viene la industrialización. O sea, estamos viendo que ya
entre la mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, Chile estaba teniendo un nivel económico tan grande que superaba a los países europeos como Italia, Francia, Inglaterra, ¿ya? Donde había nacido todo esto, del liberalismo económico, de la revolución industrial. Vamos a tener que, a pesar de eso, no supera a lo que es el resto de Latinoamérica, pero no importa. Lo importante es crecer en esta. Vamos a tener que durante el periodo se produce dentro del país significativos procesos migratorios entre regiones y especialmente de las zonas rurales a las urbanas. ¿Por qué? Porque se ve que la plata no está en el campesinado, porque la hacienda, chicos, la hacienda no va a pagar con dinero, simplemente pagaban con especies, ¿no? Ok, ya, mira, te paso este pedazo de tierra, tú me das la mitad de lo que cosechas, y el resto tú lo puedes vender. O sea, el trabajo lo hacía el campesino, pero ¿y qué ganaba? Parte, ni siquiera totalidad de lo que sembraba. Entonces vamos a tener en particular, la población rural bajó de un 78% a un 51%, ¿ya? En casi 70 años, lo cual es un cambio demográfico tremendo, ¿ya? Aunque sigue siendo mayoritariamente la población rural, pero prácticamente mitad de la población ya vivía en ciudades. Las empiezan a saturar y empieza a crecer todo esto, lo que va a ser la cuestión social. Pero el país no le va a importar, ¿por qué? Porque lo importante era ganar plata, no era preocuparse aún de la vida de las personas. Y vamos a tener en particular, cabe destacar que la población rural del núcleo central del país, la región tradicionalmente agrícola, aumentó entre 1865 y 1930, en apenas un 10%. O sea, ya no crecía como antes, porque era la única población que existía, ¿ya? Sino que ahora prácticamente lo que crece son las ciudades y de forma desaforada, ni siquiera con un plan regulador como se llama hoy en día, sino que simplemente crece nomás. La gente llega y se traslada buscando una nueva y mejor calidad de vida. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser el motor de todo esto? Va a ser la hacienda, porque a pesar de que con la minería se ganaba más que con la agricultura, pero todo esto, ¿ya?, se tenía que mantener por medio de la alimentación. Y las mineras no son las que producen alimentación, ¿ya?, sino que extraen minerales. Por ende, lo que nos vamos a encontrar es que la hacienda va a tener un rol importantísimo en esto, porque va a suministrar la alimentación que se requiere en los sectores urbanos y también en los sectores mineros. Y dado origen, ¿cuál es el origen de esta hacienda? Es origen colonial. La hacienda alcanzó su máximo esplendor a mediados del siglo XIX, a pesar de venir desde la colonia, cuando el descubrimiento de oro en California y Australia abrió nuevos mercados. La deprimida agrícola nacional. ¿Por qué? Porque simplemente acá se cosechaba a nivel local nomás. Ya éramos pocos, por ende, no era mucho lo que se producía, porque tampoco era mucho lo que se podía vender. Ahora, sin embargo, por esos años la exportación de trigo duró poco, debido a la baja tecnológica utilizada y a la competencia de otros productores en el mercado mundial. Chile nunca fue capaz de industrializar lo que era la hacienda. ¿Ya? Eso ya se logra a partir del siglo XX. Y tenemos la apertura del mercado inglés.
A mediados de la década de 1860 abrió nuevas oportunidades a la exportación de cereales, ¿ya? Y el cierre definitivo del ciclo triguero tuvo lugar de años después, cuando a los productores nacionales se les hizo imposible competir con los mercados industriales. Y esto producto de que, Chile no se modernizó en esta área. Entonces, después prácticamente la agricultura aquí va a ser a nivel local, ya principalmente. Y durante siglos la hacienda fue uno de los pilares fundamentales en los que descansó la estructura social chilena. O sea, todo se daba ahí. Era al contrario de lo que es ahora, que la gente tiene dos casas, ya, la gente con plata, y la segunda casa para ir como a vacacionar era en el campo. Acá no, la casa principal está en el campo, porque el dueño de la hacienda tiene que vivir ahí, y tiene una casa en la ciudad como para ir a sociabilizar, nada más. ¿Por qué? Porque lo principal para el hacendado es estar en su tierra para ver cómo se maneja. Ahora, el orden jerárquico imperante, imperante en el campo, con los patrones, ya que son los dueños, después tenemos los mayordomos, que van a ser los que manejan esto, ya. Vamos a tener a los inquilinos y los peones, pero los mayordomos va a ser como la clase media dentro de esto. ¿Por qué? Porque van a ser personas que saben leer y escribir, ya, que van a organizar todo esto y van a recibir un sueldo, a diferencia del peor de los inquilinos, ya, que ellos no reciben un sueldo, sino que reciben en especie. Entonces, ¿qué tenemos esto? Tenemos una forma de organización social que va a ser prácticamente semi-estamental. ¿Y qué eran los estamentos? Eran esta estructura rígida, donde una persona si nacía pobre, moría pobre. ¿Ya? El que nace rey, muere rey. El que nace noble, muere noble. Pero en el campo va a pasar lo mismo. El que era peón no podía ser más que peón. Y no salía de ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? El orden jerárquico, ya, va a ser tan duro que aunque se trate de disolver por parte del Estado, esto va a durar hasta más o menos 1950, donde vamos a tener que un hacendado incluso va a ser tan poderoso que si quiere mata a un peón y nadie lo juzga. Ya. Y vamos a ver que prácticamente va a durar casi 4 siglos este poder del hacendado, donde podía hacer y deshacer con sus trabajadores. Y eso va a producir también esta migración que había nombrado antes yo. Porque la gente trata de escapar de eso, aunque no lo logra, porque más adelante vamos a ver incluso que las condiciones laborales en las mineras, sobre todo en las salitreras, ya va a ser algo que va a ser un problema, donde van a trabajar en calidad infrahumana. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, tenemos este hacendado, que va a ser un problema para el Estado a la larga. Incluso esta va a ser la excusa, ya, para crear nuevos pueblos. ¿Por qué? Porque por medio de los pueblos se les trata de restar poder al hacendado. ¿Ya? O sea, antiguamente los campos limitaban nomás. Vamos a tener una hacienda pegada a la otra. Y entre medio nada. Pero ¿qué hace el Estado? Compra un pedazo de tierra, funda un pueblo entre medio de la hacienda, coloca un gobernador, coloca policía, coloca un montón de cosas. Entonces ahí ya va a haber un gobernador, ya no va a ser el hacendado el que mande, pero no va a funcionar porque a la larga era tan poderoso
que terminaban ellos mismos de repente convirtiéndose en gobernadores. Entonces, vamos a tener un Estado que no va a ser capaz de controlar este poder de la hacienda. Pero ¿qué vamos a tener? La mano de obra dentro de esta hacienda. Las masas de peón y vagabundos que deambulaban por los campos, porque no eran trabajadores fijos, si bien representaban mano de obra barata, fueron vistos como extraños que escaparon del control que ejercía esta hacienda sobre la vida rural y que fácilmente podían caer en el bandidaje. ¿Qué significa esto? Que al final, si no encontraban trabajo, eran aquellos que robaban, eran cuatreros, ya, asaltaban caminos, era algo súper peligroso. Pero ojo que el gobierno siempre va a tratar de pelear. Ahora, la brecha de la modernización, y esto también es un punto importante, la brecha de la modernización de las haciendas se produjo a causa del manejo de sus propiedades hicieron gran parte de los hacendados. Por una parte, los dueños de las tierras obtuvieron innumerables créditos hipotecarios, cuyos intereses se esfumaron al devaluarse la moneda. O sea, Chile igual tenía alto y bajo, y cada vez que va abajo la economía, la moneda se devalúa, por ende los créditos, los intereses bajan, ¿ya? Porque la moneda pierde su valor. Entonces al final terminaban cambiando plata por plata en los bancos. Pero por otra parte, ya, los terratenientes extendieron el sistema de inclinaje, lo cual les permitió bajar los costos monetarios. ¿Y qué era lo que hacía el inquilino? Al inquilino se le daba un pedazo de tierra y se le decía, mire, compadre, esta tierra es mía, pero usted la va a trabajar. Yo le doy una casa, yo le paso todo para que usted trabaje, pero después me paga con la mitad. Y el resto usted ve dónde lo vende o qué hace con él. Pero obvio, nunca vas a poder competir con el precio que va a dar el hacendado. ¿Ya? Y lo único que hacían era endeudar, endeudar, endeudar a los inquilinos. Y al final los terminan reteniendo de esa manera. Porque, oye, tú me debes esto, yo te di la casa, pucha, te presté herramientas, ya, pero eso tenés que pagarlo. Entonces, al final era una trampa en la que se terminaba sometiendo a una persona a los caprichos y a los deseos de una persona que sentía que era dueño incluso de su vida. Y aquí el mismo texto lo dice, ya, pagando a sus trabajadores estables, no en dinero, sino en regalías. Asimismo, era necesario asegurar la continuidad del sistema social tradicional en las haciendas, ya que constituían la base del apoyo electoral para el propietario y el señor. Ahora, estamos claros que mientras más tecnología tiene una empresa, menos trabajadores necesita. Y esa fue una de las razones también del por qué no se moderniza, ¿ya? La hacienda, porque al hacendado le gustaba tener el control de personas. Mientras más tecnología hubiese, menos poder iba a tener. Aparte que no se les pagaba con dinero, entonces podía tener 10, 20, 30, 40, y era lo mismo. Daba igual, porque yo no gastaba de mi bolsillo. Era muy poco. A muy poco se les pagaba. Y se les pagaba también era poco. Vale la redundancia. Entonces, aparte que era un apoyo electoral, el dueño de la hacienda o el hacendado le decía, ya, mira, vienen elecciones, tú tenés que votar por tal persona y el peón caía ahí, el inquilino caía ahí y obedecía. ¿Por qué? Porque él era el dueño de la hacienda, era el que te sustentaba prácticamente. Entonces, de esta manera vemos cómo se empieza a construir una sociedad, ¿ya? En base a una economía que se estanca en cierto modo en lo que es el sector agrícola. Y es la minería quien empieza a sustentar el país, ¿ya? Y empieza a modernizar el país. No va a ser la agricultura, por lo mismo, porque al hacendado no le convenía perder ese poder de control sobre las personas. Ahora tenemos esta expansión del
comercio agrícola, ya, que la expansión cerealera, que es el trigo, ya, tuvo un impacto decisivo en la creación de una infraestructura productiva, como canales de regadío y caminos, en la división de los grandes latifundios en haciendas más pequeñas y manejables, que era lo que les decía yo. Se construyen estos caminos, ya, y se forman pueblos, ¿para qué? Para dividir a estas grandes haciendas, ya, en haciendas más chiquititas, y para que no cubrieran no tuvieran este gran poder, que a veces mandaban más que el mismo ejército de Chile. Ojo, que el ejército no podía entrar a una hacienda si no era autorizado por el hacendado. Y de hecho ellos tenían su propia justicia y tenían sus propias armas. Entonces vemos que se va a convertir en un problema enorme, ¿ya?, para el gobierno. Y la modernización prácticamente se convertía en esto, en canales de regadío, en mejorar las obras públicas, pero tampoco era algo como tecnológico en los avances. Ahora, así mismo se produjo maquinaria en ciertas faenas, como la trilla, ya. Ahora ya no se separa el trigo con caballo, se ocupa una máquina, pero tampoco es tanto, ya. No se produjo una modernización masiva de la agricultura. Tras la Guerra del Pacífico, la incorporación de la región salitrera a la economía nacional y el rápido crecimiento de los centros urbanos de Valparaíso y Santiago generaron nuevos mercados para la agricultura. O sea, ¿qué es lo que salva la agricultura en el país cuando ya se acaba todo esto de la fiebre del oro de California y Australia? Va a ser el aumento de población de las ciudades, porque obviamente dentro de una ciudad no se puede sembrar como se siembra en el campo. Sin embargo, los desarrollos regionales fueron bastante dispares, como lo demuestran las distintas fuentes disponibles. Algunas zonas se modernizaron, en especial los valles cercanos a la capital, pero la gran mayoría siguió utilizando la tecnología y los sistemas laborales tradicionales. O sea, mientras más cerca de la ciudad estamos, más tecnológico era el campo. Mientras más alejado, o sea, más para el sur de Chile, menos desarrollado va a ser. La, la ocupación definitiva de la Araucanía, que también lo va a ver más adelante, incorporó una excelente zona para sembrar trigo, con predominio de latifundios, que eran estos terratenientes o estos hacendados, que en muchos casos se construyeron sobre la expropiación de tierras indígenas y la absorción de las propiedades de pequeños colonos mestizos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Las consecuencias de la expansión económica, chicos, ¿qué va a ser? Chile se posiciona en el mundo como un productor de materias primas, o sea, ya el mundo conoce a Chile como esto, no como el que crea tecnología, no como el que crea productos manufacturados, sino como el productor de materias primas. Prácticamente somos el refrigerador del mundo, o la bodega del mundo. El país logra mejorar en infraestructura, tecnología, gracias al aumento de las arcas fiscales, lo que estuvimos hablando, en los ferrocarriles, telefonía, alcantarillado, ya. Vemos que el Estado comienza a invertir en educación, incluso en los sectores menos adinerados, incluso da la posibilidad de mejorar tu condición de vida estudiando algo, un oficio, algo especializado. Independiente de las diferencias políticas, se logra definir un modelo económico acorde al país, que era lo que necesitaba el país, que era este crecimiento hacia afuera, que es la manera en que se exportan productos ya de que se exportan estos productos, ya, estas materias primas, y se traen productos manufacturados desde afuera. Obviamente aquí no se crean los trenes y los trenes los traen. El teléfono tampoco, también los traen. Los cables eléctricos que después se ocupan lo mismo.
Ya, pero nosotros vendíamos el cobre, ¿cierto? Ahora, para ir terminando, chiquillos, necesito que me hagan el cuestionario que se hace siempre, ya, o que sean dos estudiantes. Ahora tengo una duda, ¿se entiende lo que yo les explico? ¿Les queda claro? ¿Les queda alguna duda? Es importante, No, porque yo la profe, materia me la sé. yo entendí bien. Bien, Sergio, gracias. Ahora necesito que me haga esto, ya, que está pegado ahí. 4 minutos, ya, lo revisamos, pasamos la lista y se acaba. Hagan el cuestionario los dos, porfa. Cualquier duda, pregunta, para que vean más o menos cuánto van avanzando. Lo importante en la historia siempre son los conceptos, chicos, y que entiendan lo que es. ¿Ya? ¿Terminaron?
Ya. Me dice Enríquez, ¿está ahí? Voy a proyectar ahora. Y tenemos, son periodos de etapas donde la economía nacional experimentó un crecimiento, ya, debido al aumento de la producción, exportación e importaciones. La definición, ¿qué es, Sergio? La Bien, excelente. Ya, no es revolución industrial porque eso es el cambio tecnológico acelerado, ya, en que se termina con la producción artesanal. Entonces, es ciclo económico, ya son periodos de etapas, ya que eso fue una de las primeras cosas que definimos. Bien, el primer gráfico muestra exportaciones de trigo, ya que este fue el gráfico que mostramos en clase, ya a nivel nacional durante el siglo XIX. El segundo muestra solo las exportaciones de trigo de California. En relación a los gráficos mencionados, es correcto afirmar, los picos de exportación de trigo en Chile se debieron al periodo conocido como la fiebre del oro en Australia y California. Aquí se tenía que hacer una comparación entre ambos gráficos. La venta de trigo es constante y sin fluctuaciones. La venta de trigo al extranjero es inestable. ¿Cuál sería? la 3. Bien, excelente. Porque la venta de trigo no es constante. Aquí se logra observar, ¿ya? Se logra observar cómo va cambiando. A veces se exporta mucho, a veces no, ¿cierto? Lo mismo pasa en el segundo gráfico. Nos muestra esta línea azul de California que entre 1849 y 1852 tiene un pico enorme, pero después ya prácticamente se vende cero. ¿Ya? Australia lo mismo, antes no se vendía, de repente se vende y después se deja de vender. Ahora tenemos el modelo económico hacia afuera. ¿Ya? ¿Se entiende cómo? ¿Cómo se entiende hacia afuera? Importar. ¿Pero cuál sería? A, B, La C. modelo económico que impide el crecimiento de los países vecinos. La No. Ya, aunque se trata de impedir, pero no, esa no es la definición. De modelo económico que deja fuera a los inversionistas extranjeros, no deja a los inversionistas extranjeros, de hecho, los trata de llamar modelo de desarrollo económico instaurado durante la colonia, no tampoco, porque ahí había un monopolio. Tiene que ser la modelo de desarrollo económico que sustenta la venta, ¿ya? De materias primas a otros países, modelo hacia afuera, que era lo que le explicaba, que era lo que hacía Chile. Vamos, vamos hacia afuera, ¿ya? Todo lo vendemos hacia afuera. Ahora, los principales productos que exportaba Chile en la época fueron, La C. ¿cuál, señorita? La C. Bien, materias primas, minerales y trigo principalmente, ¿cierto? Acá en Chile no había oro, de hecho los españoles se decepcionaron por eso. Manufactura es todo lo que se fabrica, tampoco, ¿ya? Productos financieros como bonos de banco, otros servicios, no, en esta época Chile aún no era muy desarrollado. Excelente. Y vamos con la última pregunta. Entre las consecuencias del periodo de expansión económica, podemos encontrar incremento de las obras públicas, como alcantarillado, luz, mejoramiento de la educación, desarrollo tecnológico del país, extensión de líneas férreas, que son los ferrocarriles. ¿Cuál sería? ¿O todas las anteriores? todas. Todas.
Bien, excelente. Todas las anteriores. Muy bien, chiquillos. ¿Alguien más se sumó? Tengo 3 respuestas. Profe, yo la mandé 2 veces sin querer. Ah, ya, ya. No importa, no se preocupe. Está bien, lo importante es que lo hizo. ¿Ya? Y se dieron cuenta que a pesar de que tal vez se equivocaron en alguna, ya tienen el 75%. 4 de 5 no es malo, considerando que lo escucharon y lo procesaron al tiro. Ya, yo lo encuentro bueno. Ahora, vamos a pasar la asistencia. Y tengo acá. Tengo a Román y a Enríquez. Ya. Y a Vázquez. Y los vamos a ir buscando al tiro. Feliz Enrique, ahí está presente. Ya. Sergio Román también está presente. Martina Vázquez también la dejé presente por si acaso. Ya. Chicos, se agradece el que hayan entrado, el respeto, la participación. Ya. Que les vaya bien. Descansen. Sigan adelante. Y nos Chao, vemos la profe. próxima semana. Nos vemos. Chao, estimado.